Estimados amigos, muchísimas gracias, como siempre, tenernos pendientes en su programación. Recuerden que este es un espacio donde ustedes conocen temas que realmente les ayudan a tomar las mejores decisiones posibles dentro de incluso su cotidianidad. Le damos la bienvenida a un invitado especial que es Lenin Polanco Reyes. Él es ingeniero en administración pública, técnico en política y gobierno y abogado experto en litigios con más de 10 años de experiencia, donde ha ejercido en el ámbito del derecho civil, penal, constitucional, ha sido docente de bachillerato e instituciones de educación superior en las cátedras de Derecho, Economía Política y Administración Pública. Entre las actividades más destacadas de nuestro invitado resaltan el haber sido asesor parlamentario de la Asamblea Nacional del Ecuador, asesor jurídico de la Universidad de las Artes, Guayaquil y varias carteras de Estado e instituciones públicas, profesor de las teorías del desarrollo en los cursos de Comando y Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, docente y director de la Cátedra de Política y Gobierno en el Instituto Los Andes de Estudios Sociales ILADES, también del Bachillerato Internacional del Colegio Benalcázar, docente y director de carrera en la Universidad Central del Ecuador en la licenciatura en Gobernabilidad y Territorialidad y actualmente ejerce como abogado en la firma Berserker Estrategia y Defensa, firma especializada en servicios de asesoría y defensa legal, inteligencia política y consultoría. El tema que vamos a tratar en este espacio es el de la Comisión Ocasional para investigar a Guadalupe Llori, presidente actual de la Asamblea Nacional, y cuál sería el futuro del primer poder del Estado. Bienvenido, Lenin, es un gusto tenerle con nosotros. El Ecuador le escucha, coméntenos al respecto. Anita, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre saludarla, verla por este medio y aprovechar para encomiar los esfuerzos que usted realiza en su programa y desearle pues lo mejor en su tarea de comunicación. Bueno, pues Anita, conversando sobre el tema planteado, me gustaría plantear algunos elementos, si se quiere, de referencia general para poder aterrizar el tema un poco más específicamente. Pienso que el actual relacionamiento que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo revela no solo la inestabilidad que hay en las instituciones democráticas del Estado, se revela además una falta de capacidad para consensuar, para construir los consensos en favor del país, también una incapacidad entre ejecutivos en la cual es difícil identificar cuáles son los disensos, procesarlos con altura, madurar la cultura del debate y justamente esta suerte de conflictividad que existe en el relacionamiento ejecutivo-legislativo, me parece a mí que más bien es una suerte de crisis estructural de cómo está conformada la Asamblea Nacional. Es decir, recordemos que el presidente Guillermo Lasso, cuando asume su mandato el año anterior, en el mes de mayo, no gana con una fuerza mayoritaria en el Parlamento, lo que de alguna manera le compromete sus esfuerzos para poder generar mayorías legislativas y tratar de materializar lo que ha sido su programa de gobierno y las leyes que necesita o que le son imperativas para plantear su plan de desarrollo. Entonces, esta composición estructural, esta mayoría, si se quiere, de centro izquierda o que está liderada por la fuerza de UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, cuya matriz desde el centro a la izquierda, inclusive un poco más a la izquierda, pues genera esta visión, si se quiere, de conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esos serían algunos de para tratar de comprender la situación o la dinámica actual de relacionamiento ejecutivo-legislativo y desde luego a menos de un año de haberse inaugurado las funciones de la primera función del Estado del Parlamento ecuatoriano, se ve que la presidenta Guadalupe Llori pues no ha logrado efectivamente pues generar o mantener la mayoría legislativa que la puso como la titular de la Asamblea Nacional y también ha sido difícil encontrar consensos de
dentro de su propia bancada, como Pachacuti, y mucho más aún con otras bancadas legislativas. Vemos cómo hay un fraccionamiento, una división interna dentro de lo que son varias bancadas, como puede ser el mismo caso de Pachacuti, el caso de Izquierda Democrática, y que abonan a este clima de incertidumbre, a este clima de conflictividad, como había dicho Anita, en el razonamiento pues, político, ejecutivo, legislativo. ¿A qué cree que se deba esta crisis política de la falta de gobernabilidad que tiene la presidencia, en este caso el Ejecutivo, con el Legislativo, la Asamblea Nacional? Bueno, yo apostaría por la tesis de la matriz ideológica de la composición de mayoría que tiene ahorita la Asamblea. Es decir, el bloque legislativo de UNES, ¿no? Y al ex presidente Rafael Correa, pues tiene una visión de su programa gubernamental que de alguna manera tiene coincidencias con Pachacuti, que se sitúa en la línea de la izquierda. En cambio, podemos ver un tinte de mayor socialdemocracia, de mayor liberalización, de generar un clima atractivo para inversiones, para también, si se quiere, fomentar el empleo, que corresponde más a la centro derecha, que es lo que estaría enarbolando o representando el presidente Guillermo Lasso. Entonces, versus esas dos tesis que se disputan el poder o que están en esta tensión política, es a mi juicio una de las principales estructurales del relacionamiento ejecutivo-legislativo. Bueno, luego de eso también hay que ver varios componentes, ¿no? Recordemos uno de los elementos que nos permitiría identificar de manera mucho más precisa qué es lo que realmente ha revelado el programa de gobierno del presidente Guillermo Lasso, lo pudimos ver reflejada en la ley que presentó para la reactivación económica del país, que estaba dividida en tres partes. Una que tenía que ver con reforma tributaria, la otra de inversiones y la siguiente que es la reforma laboral. Esta gran reforma, que era gran parte de su intención de gobierno o de su plan fue negada de inicio por la Asamblea Nacional. Luego esto la República y el Ejecutivo a dividir más bien en materias esta gran apuesta que le hacía en su modelo de desarrollo. Tanto es así que la reforma tributaria se presentó ante la Asamblea, no los consensos al interior de las bancadas ni del Parlamento, y fue aprobada por el Ministerio de la Ley. Gran parte de las aspiraciones para la sostenibilidad fiscal de impuestos se vio concretada con esta reforma que al momento todavía enfrenta varios óbices dentro del legislativo, iniciativas legislativas para su derogatoria, iniciativas legislativas para su reversión. Inclusive hubo una denuncia de la República contra el ex candidato a la presidencia, Javier Herbas, quien dijo que estaban negociando votos para conquistar o de alguna manera. Entonces, estas reformas fueron de alguna manera planteadas en la Asamblea de esta manera dividida y para tratar de lograr esos consensos o tender esos puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora vemos que la ley de inversiones pues no pasó. Esa fue de plano rechazada por el Legislativo y podemos atisbar o podemos pronosticar que probablemente la reforma laboral también pues corra la misma suerte, salvo que se logre generar algunos consensos importantes dentro de la Asamblea Nacional, con las bancadas legislativas, se haga un ejercicio de mesas técnicas y puedan de alguna manera sensibilizar a las bancadas para procesar estas reformas laborales que les son importantes al país y que por la matriz ideológica de mayoría que tiene la Asamblea, pues probablemente sea negada. ¿Por qué cree usted que UNES y el Partido Social Cristiano quieren sacar a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional? Bueno, yo pienso que es un fenómeno multicausal. Podemos encontrar varias causas, como por ejemplo, se ha tratado de imponer un relato en la cual la presidenta Guadalupe Llori sería una aliada, un alfil de las aspiraciones del gobierno. Entonces, en esa matriz, tanto un sector de Pachacuti como un sector del Partido Social Cristiano y de la misma bancada correísta identifican a la presidenta del Parlamento como una aliada incondicional del proyecto de gobierno. Al ser así, vemos cómo
enlistan sus objetivos a través de la Comisión Pluripartidista ad hoc que ya se ha conformado con el objetivo de evaluar la gestión de la presidenta Guadalupe Llori y determinar si hubo o no un incumplimiento de funciones. Me parece que esta sería una de las causas. Las causas, desde luego, estaría con la aspiración legítima, probablemente los caminos no, de conquistar poder político dentro de la Asamblea, es decir, la presidencia de la Asamblea, la primera y segunda vicepresidencia, las vocalías del Consejo de Administración Legislativa, en su conjunto son quienes toman las decisiones más importantes sobre la priorización de la agenda legislativa, los proyectos de ley, la agenda de las sesiones del orden del día, pues le sería de muchísimo interés también a estas bancadas para poder hacerse del poder político y poder poner algún representante de sus filas o más bien un aliado que pueda responder también a sus intereses. Y desde luego, y esta es una variable que también debe ser analizada, lo que tiene que ver con la designación de las principales autoridades del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, la elección de un nuevo Contralor General del Estado, de la renovación del Consejo Nacional Electoral y otras instituciones, estarían también bajo la mira de las organizaciones políticas, quienes buscan ejercer presión o ejercer también su cabildeo político para poder situar en esos espacios personas que puedan ser de alguna manera alfiles o que puedan ser funcionales a sus aspiraciones. Entonces yo observaría más o menos en esas causas principales esta intencionalidad que desde el Partido Social Cristiano, que coincide con la bancada de UNES, pues en la intencionalidad de hacer esta evaluación a la presidenta Guadalupe Llori y probablemente en un destino que tal vez ya está marcado, pues en menos de 30 días, que es el plazo que se ha dado para esta, puedan tener ya un resultado que a todas luces indicaría que podría ser la determinación del incumplimiento de sus funciones y por ende pues la destitución del cargo. Y en ese sentido, la gente puede creer que recién empieza a votar el Partido Social Cristiano en una especie de unión legislativa con UNES, pero el Partido Social Cristiano ha venido votando por años junto con el correísmo en la Asamblea Nacional. Claro que las votaciones no son tan públicas, pero usted que entiende mucho del tema parlamentario debe conocer que no es la primera vez y de hecho no es el primer gobierno en el que el Partido Social Cristiano y el correísmo son aliados dentro de la Asamblea Nacional. Efectivamente, coincido con usted, Anita. Ha habido votaciones en las que los bloques, tanto del correísmo, ahora UNES, con el Partido Social Cristiano, han tenido importantísimas coincidencias en la agenda legislativa. Sin embargo, yo pienso que las mayorías que se van consolidando al interior de la Asamblea Nacional, más ahora en una época de conflictividad, responden de manera individual a procesos o aspectos específicos. Recordemos, por ejemplo, el tema de las amnistías. Ahí vimos que hubo si se quiere, por ejemplo, el Partido Social Cristiano no estuvo de acuerdo con la aprobación de las amnistías, en tanto que sí, una parte izquierda democrática, Pachacutic y el bloque de UNES. Entonces, pienso que ahora las mayorías son mucho más maleables, son mucho más volátiles, si se quiere, y responden a temas particulares que se van planteando en la dinámica parlamentaria. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma de los impuestos, ahí hubo si se quiere, bastantes desavenencias o desacuerdos entre el Partido Social Cristiano con la bancada de gobierno. Ahora, si bien uno de los objetivos es la remoción, porque el objetivo político es la remoción de la presidenta Guadalupe Llori, hay una interesante e importante coincidencia que nos deja entrever que deben estar sobre la mesa, pues, entre ellos, como insisto, la incidencia que puedan hacer para la designación de las principales autoridades del Estado, que las hace el Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social. ¿Y de qué manera podrían presionar desde la Asamblea Nacional a que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombren a los postulantes que ellos envíen? Porque de lo que se entiende y quien conoce el teje y maneje y la letra colorada del quehacer político, lo que buscan estas fuerzas políticas, indistintamente el nombre que tengan, es tener espacios de poder. Hace tiempo atrás, por ejemplo, hubo cierto partido político que era el dueño de la justicia en el Ecuador, hasta que vino una consulta popular y le quitó a ese partido político la justicia del Ecuador, pero no es que pasó a ser una justicia independiente, sino que pasó de un partido político a otro partido político.
Correcto, Anita. En ese sentido, pues es importante identificar que al interior del Parlamento, en la Comisión de Fiscalización, se ventilan algunos juicios. Es decir, recordemos que habían dos juicios políticos en contra de los titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero uno que iba por un grupo que era de gobierno, luego con otro grupo que se le identificaba como adversario de la línea de gobierno. Entonces, al momento de priorizar o al momento de tratar inclusive de votar a favor o en contra de estos juicios que puede terminar en la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, es en donde podría, evidentemente, no transparentemente, no por encima de la mesa, sino a través de los resortes ocultos, poder generar presión, poder generar algún tipo de acuerdo político para negociar votos, es decir, a favor o en contra de los juicios políticos de estas autoridades y tratar de posicionar e incidir a través de alfiles o a través de pues funcionarios que les puedan ser leales o que puedan ser de alguna manera pivotes para su proyecto político. Es que eso, lealtad o destitución a través de juicio político, donde la máxima frase en la Asamblea Nacional, esto es político, no jurídico. Y tomando como ejemplo esta frase de esto es político y no es jurídico, en la que el Estado ecuatoriano ha perdido en las cortes internacionales justamente por ese razonamiento, bastante colonial, por cierto, y quisiera hacer referencia a una obra de Osvaldo Hurtado que se llama Las costumbres del Ecuador, en las que mencionan que en la época de la colonia había la ley de las Indias, y en la ley de las Indias había muchos derechos consagrados para nuestros indígenas, para que no exista explotación. Sin embargo, quienes estaban aquí en el continente americano les pasaban un reporte totalmente favorable de la ley de Indias hacia los reyes que estaban en España, pero acá besaban la ley y decían, obedezco, mas no cumplo. Y eso sigue pasando hoy en día desde el mismo seno de donde se emanan las leyes del Ecuador. No se cumplen las leyes, no se respetan las leyes. Para respetar un supuesto debido proceso se conforma una comisión evaluativa Guadalupe Llori, pero todos sabemos que no importan los descargos que Guadalupe Llori presente, si es que hay los votos en esa comisión, la van a sacar de la presidencia de la Asamblea Nacional. Esto es mero y puro trámite. En efecto, Anita, déjeme coincidir plenamente con usted en la cita que viene traído a colación colonial, ¿no? Sobre esta herencia. Bueno, la herencia colonial nos ha dejado muchos aspectos, algunos positivos y otros negativos. Desde luego, el cristianismo y el hecho colonial que nos viene con la conquista de América, han dejado impregnado muchos rasgos y atisbos culturales, y no se diga lo que usted bien ha mencionado. Entonces, esta matriz colonial de la cual aún somos pues, presas o víctimas, no ha logrado de alguna manera superarse, mucho menos en la cultura política y jurídica del país. Y desde, como usted lo ha mencionado, probablemente la decisión, la intencionalidad política es una máxima que usted bien ha referido, Anita, y que se ventila y que se maneja siempre en la Asamblea, en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo, pues hace que se deje atrás la rigurosidad técnica jurídica, el respeto a la ley orgánica de la legislativa y el respeto a los principios universales de derecho, y que sea el fin político el que justifique los medios jurídicos que se implementan para tal o cual. Recordemos la composición de la Comisión Pluripartidista ad hoc, quien ya ha nombrado inclusive sus autoridades, está constituida por la asambleísta Pamela Aguirre de UNES, del Correísmo, Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, Peter Calo, de Pachacuti, Lucía Plasencia, Izquierda Democrática, y John Vinuesa, que es independiente. Pedro Zapata estaría presidiendo esta comisión y la asambleísta Pamela Aguirre, del Correísmo, pues vicepresidiendo. Entonces, el objetivo político probablemente de la matriz y del comportamiento político de los integrantes de esta comisión pueden dejar de entrever o pueden revelar ya esta intencionalidad que habría para la destitución de la presidenta Guadalupe Llori. Una vez destituida, probablemente en un lapso de 30 días, cedería por procedimiento parlamentario, sería el primer vicepresidente de la Asamblea, Saquicel, pero recordemos que él también fue expulsado de sus filas
si se quiere, con un comunicado bastante fuerte, en el cual se le indicaba que ha procedido pues de manera personal y que ha procedido, si se quiere, sin respeto y procedimentarias del Parlamento ecuatoriano. Ese comunicado lo emitió su misma bancada. Ya de inicio, el acceso a la presidencia del Parlamento por Saquicela estaría marcado ya de inicio por estos señalamientos o estos cuestionamientos. Y dicho sea de paso, el reemplazo de la señora presidenta Guadalupe Llori por cualquiera de las otras autoridades no garantiza en ningún momento, no constituye ninguna garantía real de que la dinámica de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, este clima de conflictividad, pues cese o llegue a su término. Más aún si es que son las fuerzas adversas al proyecto, pues podría ser más interesante pensar de que se va a abonar aún más a esta crisis, a este clima de conflictividad en la dinámica ejecutivo-legislativa. Sí, de hecho que se cambie a una parlamentaria que se ha mostrado en su mayoría a favor de las propuestas de gobierno por alguien propuesto del consenso Partido Social Cristiano y UNES, que se han mostrado de frente contrarios a las propuestas de parte del presidente, podría demostrar que no van a facilitar en absoluto el trabajo de la presidencia de la República, porque ellos piensan políticamente y realmente no piensan en favor del país. ¿Por qué? Porque a las distintas tiendas políticas no les conviene que la presidencia o que el gobierno haga un buen trabajo. ¿Y por qué no les conviene que haga un buen trabajo? Porque eso significa fortalecer un capital político que quieren que a toda costa pierdan para que ya sea una tienda política o la otra tienda política vuelva a recuperar el poder que en una etapa de la época democrática del país democrática lo llegaron a tener. Entonces, en el momento en que lleguen a cooptar la presidencia de la Asamblea Nacional, lo más probable es que boicoteen en absoluto al presidente de la República con la única finalidad de que no haga bien su trabajo, el pueblo no se sienta complacido y pierda vertiginosamente su capital político. ¿Qué opina usted al respecto? Anita, pues lamentablemente tengo que nuevamente volver a coincidir en esta apreciación que usted ha hecho. Si hay algo que nos queda debiendo el poder legislativo a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano, es justamente esta capacidad para construir consensos, para madurar en la cultura del debate, para poder tender puentes, dejar de lado sus aspiraciones personales, sus aspiraciones políticas particulares e individuales y poner primero al país. Existen grandes prioridades que demanda el Ecuador, como por ejemplo la generación de empleo y la reactivación del aparato productivo, la legislación y el trabajo legislativo a favor de la seguridad ciudadana, la situación carcelaria. Entonces, si bien no son cuestiones que se resuelven únicamente desde el legislativo con leyes, el papel es importantísimo y estas prioridades se han dejado de lado para poner sobre la mesa o para anteponer los intereses político-partidistas individuales o grupales. Entonces, lamentablemente, lo único que sectores académicos, la ciudadanía, los sectores de opinión, podemos seguir insistiendo es en demandar a nuestros representantes en la Asamblea Nacional de poner de una vez sus intereses y su mezquindad política y poner por encima al Ecuador. Las agencias nacionales no esperan la generación de inversiones, la reactivación del aparato productivo, la situación carcelaria y de seguridad en general del país, demandan urgentes respuestas que pueden ser trabajadas desde el legislativo en conjunto con el ejecutivo, tender puentes y así trabajar por las grandes prioridades nacionales. ¿Cuál cree usted que sería, en el caso de que salga de la presidencia de la Asamblea Nacional, que es lo más probable, la asambleísta Guadalupe Llori? ¿Quién cree usted que sería, no a quien ponga, porque sabemos que van a poner a alguien que obedezca a lo que desean? ¿Quién cree usted que sería el asambleísta con el perfil más esperado para que pueda llevar adelante la función que tiene la Asamblea Nacional, que tiene que ser gobernabilidad y gobernabilidad a favor de solucionar la problemática nacional?
Anita, es bastante compleja la pregunta, pero es un ejercicio necesario de reflexión que debe hacerse. Desde luego, si es que el primer vicepresidente de la Asamblea, el asambleísta Saquicel, asume, pues se ve que ya ha fracturado su relación con el Ejecutivo, desde luego con su salida. Asimismo, si un asambleísta de Pachacutic asumiera en el futuro este cargo de dirección, habría que ver a cuál de los dos Pachacutic responde, porque hay un Pachacutic orgánico que está a principios de gobierno y hay otro que se han denominado o autodenominado rebeldes, que son de alguna manera más coincidentes ideológica y pragmáticamente al correísmo. No se diga más aún si fuera un asambleísta de las filas del correísmo. Por lo tanto, yo apostaría que en este ánimo de garantizar al menos niveles mínimos de gobernabilidad y democracia entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Asamblea Nacional debería hacer un ejercicio para mirar asambleístas independientes que han hecho un papel, si se quiere, consecuente con sus propias causas o con sus propios principios. Y no me atrevería en este momento, Anita, por lo menos a dar nombres, pero sí yo creo que los asambleístas independientes o asambleístas trabajo legislativo pudieran pues tener grandes opciones para, sin responder a los intereses político-partidistas de ninguna de las bancadas y sus proyectos políticos, pudieran de alguna manera, insisto, darle márgenes mínimos de gobernabilidad al país y abonar a mejorar el clima entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchísimas gracias al doctor Lenin Polanco por toda esta charla que definitivamente ha enriquecido nuestro conocimiento, al menos en materia parlamentaria, y de cómo es el manejo político y el por qué se están dando las cosas y no es el discurso como el que nos lo están pintando. La realidad es como nos ha mostrado Lenin y eso es lo que ustedes tienen que saber, no el discurso político, la verdad, para que no nos sigan engañando, no nos sigan diciendo que realmente están velando por nuestros intereses. Por el contrario, están velando por intereses de personas que definitivamente se les fue la mano cuando estuvieron en el poder y lo que quieren hacer es no responder. Y a través de la Asamblea Nacional quieren presionar a las distintas funciones del Estado para que sucumban a las peticiones que requieren de manera personal, no nacional, ciertas bancadas y personajes políticos. Le agradezco al doctor Lenin Polanco y le dejo este espacio para que pueda despedirse de todos ustedes y al menos de mi parte, con mucho cariño, ha sido esto todo por hoy. Anita, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial como siempre y felicitar este espacio de análisis y reflexión que pues su objetivo la opinión de la ciudadanía. Muchas gracias, Anita. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Lenin. Un abrazo con todos ustedes.